Ay, yo sí llevaba esperando todos estos días de la semana ya para que llegara el doctor Arturo Ortiz, especialista pues en salud mental, para que me resuelva una duda que no me deja, No le permite, señora. Ya, yo también como que me suena. No, yo no acabo de entender a los morenazis, no acabo de entender cómo es que hubo tanta población latina y población afro que votaron por Trump. Y que ahora él aparentemente está haciendo leyes y todo que los apoyan, pero no acabo de entender. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué votó mucha población afroamericana? Ahora, tampoco tenían muchas opciones los gringos, híjole, es que de una y de la otra, bueno. Bueno, nos lo va a explicar hoy en Dígame. ¡Qué locura! Nuestro doctor Arturo Ortiz. ¿Cómo estás, doctor? Hola, Charro, hola, Fer, muchas gracias. Hola, a sus órdenes. ¿Qué pasó? ¿Por qué votaron por Trump muchos latinos y muchos afroamericanos, mi querido doctor? ¿Qué sucede? Es un tema muy complejo y pasan varias cosas. Primero hay que considerar que los números pueden ser, más allá de las metodologías, ciertos o no ciertos. Las maneras de contar que si fueron mayoría o no los latinos y que si los negros y no sé. Eso, ¿qué es lo que está en el fondo? Estos grandes grupos minoritarios en el sentido de que están echados a un lado en la escala económica y en la escala social, son emocionalmente y socioeconómicamente carenciados. Cuando uno se vive carenciado, uno anhela normalmente lo que el otro sí tiene, lo cual pues, hasta ahí todo va bien. Ahora, cuando uno anhela, uno ya está, digamos, consciente de la carencia y este anhelo nos lleva a pretender y, digamos, pintar un mundo de cómo sería si tuviera yo tal o cual, cómo sería si yo tuviera el coche, la casa, cómo sería si yo hiciera realidad este sueño americano. ¿Qué pasó con este señor de que nos ocupa? Pues resulta que en la campaña hizo una serie de promesas en cuanto a salud, que es ahí una de las cosas muy duras que no está resuelta, en cuanto a la posibilidad de que las personas tuvieran una casa, que tuvieran un salario digno, y estas grandes banderas en la campaña, desde luego que atraen, polarizan, sí, pues claro que sí, yo voto por ese, si me lo va a dar, se vuelve mi gallo. Hasta ahí todo va claro, ¿sí? Más aún, cuando yo vengo carenciado y me dan esta promesa, yo lo vuelvo casi Dios y ya no veo el dato de la realidad. ¿Cuál era la realidad? Compadre, son promesas de campaña. Cualquier político, y con todo respeto, consciente o inconscientemente, cuando está en campaña, su meta está en captar votos. Sí. ¿Y cómo captas votos? Pues ofreciendo lo que la banda no tiene, ¿sí? Entonces, pues por ahí se fue. Y entonces se hacen fantasías tanto individuales como comunitarias. Entonces, las personas anhelan, pero las comunidades o los grupos étnicos también como grupo anhelan. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cuarto punto? Estos grupos también tienen un chip cultural y ahí nos vamos miles, los latinos somos así, donde necesitamos siempre una figura de un machín, alguien que sea macho, que sea líder, ponerlo en lo menos. Perdón que lo diga, que sea un cabrón, ¿no? Exactamente, así nos entendemos. Sí, exacto, ¿sí? A toda prueba. Y si este compadre, por lo menos en el discurso lo señala, más que yo lo pinto por mis carencias, que tiene estas cualidades, entonces ya esto arma un cóctel que se potencia y se vuelve, pues, mi Dios, mi gallo, mi valedor, ¿sí? Esto explica por qué entonces estos grupos, los más marginados, tienden a, no es que sea una situación a fuerzas, pero hay una tendencia emocional a inclinarse por ese tipo de líderes. Ahora, hay un puntito aquí claro que también quiero señalar. Esto es más allá del diagnóstico. Este es un líder carismático en un sentido. O sea, le viene de dentro, perdón, la locura. Y no vamos a discutir aquí el diagnóstico, porque el diagnóstico es interesante en términos académicos, pero no nos dice qué tengo que hacer para acotar el poder, y menos para
contener o revertir el deterioro, porque esto es un nivel de deterioro, ¿sí? ¿En qué está el deterioro? En asumir que yo soy el dueño del mundo y las instituciones y las personas están a mi servicio. Fer, adelante, perdón. Vas. Esta persona es un narcisista y a mí me preocupa el un diagnóstico sí. para saber cómo entonces tenemos que actuar con esa persona sin violentarla. ¿Sí me explico? ¿Cómo lidias con tu loco? Porque eso es lo que hemos hecho las familias eternamente con nuestros loquitos en casa, porque todos estamos locos, pero antes no había cómo mandarlos a atención. ¿Qué hacemos con este? Tenemos que tratar de darle realidades, es una. Y dos, colectivamente no podemos creer lo que dijo. Esto es bíblico, por sus obras los conoceréis. Palabras, como dicen por ahí, se las lleva el viento, por sus obras, o sea, ¿qué hiciste y qué no hiciste? ¿Sí? Y aquí es donde apelamos a que la banda, las minorías, las personas que seguimos de alguna u otra manera desde nuestra humilde trinchera estos grandes fenómenos, podamos contrastar lo que es el lenguaje en el discurso versus lo que es lo no verbal y lo que son los datos. Estas tres vertientes siempre las tenemos que tener claritititas. Ejemplo de lenguaje verbal y no verbal. En el discurso inaugural no se tocó para nada la salud, la casa, el ingreso, el cambio climático, los derechos humanos y la migración. Grandes banderas así grandes promesas. Eso lo decía Bernie Sanders, estaba desolado. Sí. ¿Y qué sí se vio? Rodeado de las 3, 4, 5 grandes figurotas del poder económico en los Estados Unidos. A ver, ¿qué mensaje me estás mandando? Que el billete es lo que más me interesa. Oligarcas. Está bien, exacto, pero no vale a esos costos. Entonces los demás somos objetos para su beneficio. Ahora, esto es consciente, pero en parte es inconsciente porque viene ya armado en su estructura de personalidad. Entonces, puede ser el diagnóstico. Tengo que darle realidad, tiene que haber un contrapeso. Estas minorías puedan levantar la voz y ojalá la gente que está cercana, el doctor de la Fuente y todos estos que tienen mayor acceso a poder dialogar en los otros niveles, lo tengan claro. Yo creo que va a ir bajando, mi querido doctor. Hay que ir tratando este tema. Y hay que ir tratando el tema. Tus redes, mi querido Arturo. Con todo gusto, que no te choreen allí en el ¿cómo se llama? En el YouTube. En el YouTube. En el YouTube. En el YouTube y ortiz.yahoo.com.mx si una persona necesita una orientación, con todo gusto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Fer. Gracias.